Ahora sí estamos. Bueno, yo creo que en honor a la puntualidad suiza que nos caracteriza a los mendocinos, podemos comenzar. Vivi, muchísimas gracias, entiendo que ya estamos grabando. Bienvenidos a todos, gracias por sumarse a esta actividad, muchísimas gracias a todos los panelistas. Es realmente un placer estar acobijando esta actividad de una temática tan actual, tan importante, que repensemos entre todos, en particular el rol que nos toca a quienes o somos abogados o ejercemos abogados o estamos queriendo o estamos en el camino de serlo, los estudiantes, y analizar tal vez las proyecciones a futuro que tiene esta disciplina, que para algunos es nueva, para otros no tanto, pero la realidad es que ha sido completamente disruptiva en los últimos años y que nos obliga tal vez a repensar las viejas categorías jurídicas bajo otra lógica. Así que muchísimas gracias a todos. Yo le voy a ceder la palabra a Roque Dana, quien es coordinador de la Secretaría de Vinculación y Extensión del Rectorado, con quien conjuntamente estamos organizando esta actividad. Y luego, por supuesto, al señor decano de la Facultad de Derecho, al doctor Fernando Pérez Lasala, quien la verdad es que es un lujo que nos esté acompañando hoy, al menos en esta introducción de la actividad, para que luego ya sí demos comienzo al conversatorio con todos los disertantes de lujo que tenemos. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia. Roque, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, María Laura. Buenas tardes a todos. Mucho placer en compartir este arranque de este conversatorio con gente de la Facultad de Derecho, que no es lo normal, por lo menos entre mi experiencia personal, de haber trabajado en áreas de vinculación en la universidad. ¿Y por qué esta reunión? ¿Y por qué estoy yo, digamos, la Secretaría de Vinculación del Rectorado, en particular el área que me toca coordinar, que es la de vinculación tecnológica y socioproductiva? Digamos, hemos participado en distintas actividades con distintas universidades y surgió la propuesta a partir de una iniciativa del doctor Héctor Frega, que aquí nos acompaña, de poder charlar, de darle una vuelta de rosca a esto de que desde el derecho se pueda participar, se pueda conversar en temas que tienen que ver con la innovación, con la transferencia, con las actividades que tienen que ver con el desarrollo productivo, con un valor agregado, con los activos intangibles. Todo esto en los equipos de trabajo, en las universidades en general y en particular en la nuestra, está conformado por profesionales de diferentes áreas, por profesionales que vienen frecuentemente de las ingenierías, de las ciencias económicas, también de ciencias sociales, pero en mucho menor medida por profesionales del derecho. Y la verdad que cuando uno conoce, interactúa con algunos de ellos, de los que sí participan, uno ve que hay muchísimo para agregar, que la perspectiva desde el derecho es importante, que no solamente por el conocimiento de las normas, de la normativa, sino porque en general agrega mucho desde la gestión, desde la visualización de cuando hay proyectos empresarios o planteados desde los gobiernos. Digamos, los programas, cuando tienen esta consideración, tienen un aspecto que en general nosotros desde otras áreas no los vemos. Y me pareció muy importante canalizar esta inquietud de Héctor y sobre todo después de que Laura ya le dio un formato más participativo, me pareció genial. Creo que esto podría ser un punto de partida para otras actividades. Recién Gabriel Fidel nos comentaba que también en la Agencia de Innovación de Mendoza
hay un grupo de trabajo con esta orientación. Y creo que eso le va a dar mucho más fortaleza a las actividades que realicemos, a los proyectos, a las iniciativas. Así que bueno, en buena hora que esto se dé y que podamos aprender todos, realmente, yo en particular. Muchísimas gracias y muy amables. Muchas gracias, Roque, muchísimas gracias. Fernando, doctor Pérez Lasala, ahora sí le cedo la palabra, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Gracias, Roque. A ver, como nosotros decimos, los abogados somos un mal necesario, ¿no? Y cuando tenemos que buscar seguridad a todo lo que ocurre en este mundo tecnológico, en estas cosas tan novedosas, y recurren al abogado, porque el abogado un poco es el que le va a dar la seguridad para que se pueda trabajar tranquilo y bien, para que tengamos una plataforma, para que sepamos cuándo se puede y cuándo no se puede. La ética, la tecnología, el derecho tienen que ir de la mano. Por eso es tan importante esta reunión de hoy. Así que, como primera medida, agradecerles a todos los que nos acompañan, a los disertantes, que nos brindan su conocimiento a partir de diferentes lugares. Este nuevo rol profesional vinculado a las tecnologías desde el lugar de cada uno. Y como decía recién Roque, vamos a tener distintas miradas. La mirada profesional, la mirada del docente, la mirada del sector público, la mirada de aquel que está al frente de una agencia de políticas públicas, quien lo ve desde la ciencia y la tecnología. Y esto es lo rico. Roque decía, creo que esta interdisciplina es lo más interesante de todos. Creemos que como facultad es necesario no solo este tipo de cosas, este tipo de reuniones, este tipo de conversatorios fuera de lo formal. Recién fuera, antes del ingreso de ustedes, Gabriel Fidel nos decía, vamos a hablar independientemente o vamos a hacer un conversatorio. Háganlo como quieran. Lo lindo es esto, que tengamos que sea desestructurado, que podamos hacer preguntas, que podamos hablar entre nosotros, que nos podamos cuestionar entre nosotros y aportar lo que cada uno tiene para contarle mayormente a los abogados. La facultad tiene un trabajo estratégico de vinculación con el medio y es responsable de esto, es responsable de seguir sosteniendo esta vinculación con el medio. Debemos colaborar con la sociedad y estas tecnologías que están en un creciente desarrollo, creemos que debemos llevárselas a los abogados y los abogados debemos estar preparados para colaborar con la sociedad. Así que les agradezco a todos los participantes y por sobre todas las cosas, como les decía recién, a los disertantes que hoy nos acompañan. Simplemente 2 o 3 palabras, quienes van a tener el uso de la palabra han sido muy medidos, sin perjuicio de los antecedentes de cada uno, así que yo voy a leer dos párrafos de cada uno de los que hoy nos van a participar de este conversatorio. El doctor Héctor Rafael Frega es abogado, docente superior universitario, especialista en asesoramiento jurídico del Estado, director del Instituto de Derecho de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Colegio de Abogados de Morón, fundador y asesor tecnológico del Instituto Argentino de Derecho de la Tecnología y el Ambiente, especialista en proyectos de financiamiento tecnológico, MinCint. Gabriel Fidel es un estandarte acá en Mendoza, nos lleva adelante, nos va empujando permanentemente. Gabriel Fidel es el presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología y es profesor de Política Económica de la facultad en la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas, sin perjuicio de también ser el consultor de la Universidad Nacional de Cuyo. Andrés Pérez Diez es profesor de nuestra casa de estudio, realizó un MBA, curso de especialización en Estados Unidos, socio de Vila y Abogados, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Mendoza,
docente grado, de posgrado, tanto de la Universidad de Córdoba, de la UBA, ADEM Business School. Fernando Bermúdez, otro docente de la cátedra, es doctor en Derecho, profesor titular por concurso de problemática de conocimiento de la facultad, de nuestra facultad, adjunto de Filosofía Jurídica, Argumentación, Retórica de la Universidad de Mendoza, director de la Diplomatura de Retórica y Argumentación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Y por último también nos va a acompañar un rato Elisa Colombo, que es la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCIT, doctora por la Universidad Nacional de Tucumán, profesora titular de la Universidad Nacional del Tucumán e investigadora principal del CONICET. Así que simplemente les doy las buenas tardes, los felicito y espero que disfruten mucho esta nueva visión y este nuevo perfil que nosotros pretendemos de nuestros abogados. Estos son los principios de algo que en algún momento nosotros deberemos hacer, que es volver a modificar nuestros planes de estudio para tener algo vinculado a la tecnología aplicada al derecho, que hoy los tenemos en materias dispersas, pero creo que hoy tenemos que transversalmente incorporarlo a casi todas las materias de la facultad. Así que buenas tardes a todos y gracias a los disertantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezaríamos con los expositores, así que le damos la palabra a Andrés, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, un agradecimiento muy grande a la facultad, al señor decano y también a la Secretaría de Extensión, que siempre, nos tienen presentes para que podamos dar nuestro punto de vista de este tema que es realmente interesante. Yo les quiero proponer lo mismo que dijo el doctor, el señor decano, ¿no? Que se sientan con total libertad de que hagamos de esto una charla informal entre colegas, entre miembros del ecosistema y también de miembros del mundo jurídico. La verdad que no quiero hacer una presentación, sino más que nada comentar un poco mi experiencia en el ámbito privado, cómo lo estamos viendo, hacia dónde creemos que vamos, qué necesitamos de la facultad y fundamentalmente cuál es el cambio de paradigma que tenemos que tener respecto a nuestra profesión. Yo les quiero contar un poco que recién recordaba que vamos a cumplir casi 20 años con la cátedra. Allá en el año 2003, el doctor Parellada me propuso que relancemos la cátedra. Y yo tuve la oportunidad de hacer un viaje al exterior y capacitarme en estos temas. Le dije, bueno, vuelvo y lo hacemos. Y desde el año 2003 al 2020, 2021, ya van a ser casi 20 años. El ecosistema ha cambiado drásticamente y lo que quizás hace 20 años pensábamos que era un momento oportuno para hablar de estos temas, bueno, 20 años más tarde, realmente ahora sí estamos preparados para poder decir que la tecnología está inserta fuertemente en nuestro núcleo social, en nuestro núcleo cultural y especialmente en el núcleo económico. La verdad que el que hoy desconozca que la tecnología ha repotenciado la economía y ha llevado a que las empresas tengan una escala mundial, no podemos decir que estamos hablando de futurología, realmente estamos hablando de un hecho. Hoy en día las 5 empresas con más capitalización bursátil del mundo son todas empresas apalancadas en tecnología y peor aún están apalancadas en activos intangibles, que es algo que muchas veces nosotros no conocimos y más los que venimos de una gran herencia de corte civil romanista, en donde claramente la relación que tenemos fundamentalmente en nuestros códigos, en nuestras leyes, son relaciones entre personas y una cosa, entre una persona y los animales, pero no tenemos muy desarrollado el concepto de la relación entre las personas y los activos intangibles. Y el mundo moderno, el mundo tecnológico, el mundo apalancado en tecnología, está basado fundamentalmente en un eje de activos intangibles. ¿Cómo será el hecho de esto, de los activos intangibles? Que la única manera que tenemos de entender las nuevas formas de cómo se prestan los servicios, nuestra relación con WhatsApp, nuestra relación con Instagram, es entender que ya no pagamos más con dinero, ya no pagamos ni siquiera con un activo valorado,
desde algún punto del Banco Central o desde un organismo económico, sino que estamos pagando con nuestra propia información. Entonces, el paradigma de la tradición, de que yo adquiero algo y pago con una moneda, pago con algo físicamente, ya ha cambiado conceptualmente drásticamente. La relación jurídica que hoy tenemos con este tipo de plataformas que usamos a diarios son relaciones jurídicas planteadas desde esquemas absolutamente distintos. En esa evolución de estos 20 años, me acordaba que los primeros años en que dictábamos la cátedra de nuevas tecnologías, derecho informático, como le quieramos llamar, muchos colegas me preguntaban que yo les enseñe a usar Excel. Y yo les decía, nosotros realmente, nuestra cátedra no está planteada para enseñar el Excel o enseñar el Word, que era en ese momento lo que había. Nuestra cátedra está planteada para poder entender las problemáticas que surgen por el uso de la tecnología. De hecho, en estos últimos 6 meses hemos visto cómo muchas personas con falta de conocimiento sobre el uso de plataformas tecnológicas han sido parte de fraudes bancarios, ¿no? Muchísimos fraudes bancarios donde les sacaban créditos y básicamente sacándole sus passwords de los cajeros o de sus passwords de home banking. Es infinita la cantidad de conflictos que surgen en base a la tecnología, pero también es infinita la cantidad de posibilidades económicas que surgen a raíz de la tecnología. Y los abogados somos un eslabón principal porque detrás de todo activo intangible existe una protección y la protección es muy importante para que aquel que desarrolló tantos años en innovación y tecnología tenga la posibilidad de luego tener la posibilidad de explotar económicamente esa innovación. También creo que todo esto va de la mano en que el mundo desarrollado ya no es un mundo en el cual nos dividimos en personas que tienen la posibilidad de entregar materia prima y otros la posibilidad de darnos un producto manufacturado. Creo que hoy en día el valor es un valor descentralizado, es un valor que está principalmente dado por la economía del conocimiento y fundamentalmente por la creatividad que puede surgir del humano y que puede estar plasmado en una máquina. Las empresas tienen un comportamiento mucho más global que el que conocimos en nuestro paso por la facultad. Hoy podemos ver que Google tiene prácticamente presencia como establecimiento permanente en más de 20 países. Apple tiene prácticamente su head de diseño en Estados Unidos, tiene su desarrollo productivo en Brasil y en China, y digamos, tiene presencia mundial. Prácticamente las empresas tecnológicas tienen más presencia que la Coca-Cola. Si uno mira hoy en día cuál es la empresa que más penetración tiene en el mundo, es Google. Y Google tiene casi el doble de presencia que la que tiene Coca-Cola. Entonces, el paradigma de las empresas tradicionales ya no existe más. Ya el que estudia empresas tradicionales que se dieron allá por la revolución industrial, con ese eje cultural que se dio en Manchester, hoy en día estamos transitando una transformación absolutamente distinta y requiere que los abogados tengamos herramientas para poder afrontar a un cliente que tiene una visión del mundo absolutamente diferente y que muchas veces en las facultades no aprendemos esas herramientas. Tenemos que entender cada vez más de sociedades del exterior, tenemos que entender más de sociedades que tienen comportamientos globales, tenemos que entender que quien nos trae una innovación quiere que esa innovación esté en todo el mundo, con lo cual tenemos que tener una cierta comprensión de cómo proteger sus activos en gran parte del mundo. Tenemos clientes que nos dicen que queremos tener nuestro equipo de desarrollo en Argentina, pero queremos tener nuestro equipo comercial en Londres. Bueno, hay que armar esquemas mucho más complejos y más creativos que los que simplemente antes tenían las empresas tradicionales. Antes una empresa tradicional te decía, mira, soy una empresa de Mendoza, quiero expandir mi comercio hacia la Argentina. Bueno, había un entorno que uno podía controlar, pero cuando uno se encuentra con una empresa que está desarrollando básicamente un software para monitorear aviones y ese software es vendido en 50 países, uno como abogado tiene que estar preparado para comandar una estrategia legal que básicamente se va a tener que expandir a 50 países. Eso nos lleva, creo que, al desafío de tener idiomas, al desafío de trabajar en equipo, al desafío de tratar de ser
lo más inteligentes y creativos posibles, y al desafío y a la responsabilidad de estar muy preparados para poder darle respuestas a un cliente muy exigente. Que no es un cliente tradicional al que uno se va a tomar un café y le explica la situación. Son clientes, los del mundo tecnológico, mucho más agudos. Normalmente son ingenieros que tienen un conocimiento teórico bastante importante, son ingenieros que tienen una comprensión de un negocio muy global, como ya lo he dicho, y fundamentalmente están muy preparados para llevar adelante sus emprendimientos. Y un punto muy importante también es que tenemos que entender que en este mundo tecnológico el financiamiento es clave porque las empresas no se apalancan con capital normalmente de los propietarios, sino que es un ecosistema que se apalanca con dinero de terceros. Esos dineros de terceros básicamente van a parar a estas compañías y estas compañías van forjando su crecimiento y en un determinado momento ese crecimiento genera un exit o un IPO, como se le dice, que es cuando llegan a la bolsa. Hoy en Mendoza existe un campo de trabajo muy grande que todavía está en desarrollo y que le tiene mucho para desarrollarse todavía. Creo que los verticales más interesantes que se están dando es el vertical fintech. Hay un vertical en Argentina también muy explotado que es el de tecnología aplicada a la agroindustria. Creo que los alimentos va a ser un gran eje a futuro viniendo de la Argentina. También existen verticales referidos a la educación. Creo que el ejemplo de EdTech, que es una empresa de tecnología apalancada en educación, va a ser un futuro proyecto de Mendoza que va a llegar muy lejos. Entonces, la verdad que a mí me encantaría como docente de la facultad y como abogado privado que los alumnos o los abogados empiecen a experimentar esta rama, que es una rama muy interesante, es una rama, como les dije, en donde uno se tiene que preparar mucho para poder asesorar, porque aparte hay algo muy interesante que es que uno no puede ir a otro abogado y preguntarle. Cuando uno forma un equipo de trabajo, lo único que quiere es que no se te vaya ningún abogado de tu equipo por el simple hecho de que uno no puede reemplazar un abogado por otro, porque son conocimientos muy específicos y que cuesta mucho encontrar abogados que se especialicen en materia de innovación, de tecnología, abogados que quieran tratar con ingenieros, que quieran tratar con programadores. Pero sin duda, yo creo que es el presente y el futuro. Siempre digo que habiendo tenido la oportunidad de haber estado en otras universidades y haber podido cursar brevemente en una universidad como Stanford, siempre me pregunté por qué ellos están más a la vanguardia que nosotros o por qué tienen la posibilidad de estar un poco más adelantados. Y la verdad que siempre trato de decir que no es porque sean más inteligentes que nosotros. No son más inteligentes que los abogados de Mendoza o los abogados de Argentina o los que estudiamos en la UBA o los que estudiamos en la Universidad Nacional de Cuyo. Simplemente ellos tienen un ecosistema diferente. La motivación que tienen es distinta. Y eso creo que les da una comprensión de los contextos diferente a la que tenemos nosotros. Si nosotros no cambiamos el paradigma dentro de nuestra Facultad de Derecho, que por suerte la Universidad Nacional de Cuyo está haciendo enormes esfuerzos por hacerlo, vamos a ser abogados obsoletos en muy poco tiempo, porque la tecnología no solo llegó para ser aplicada a empresas tradicionales, sino que la tecnología llegó también para poder cambiar nuestra profesión. En Estados Unidos existen estudios como Rocket Lawyer, por ejemplo, en donde prácticamente existen más de 2.000 documentos estándar en donde yo no necesito contratar un abogado. Pago $20 y tengo 2.000 documentos que me hacen a medida cualquier contrato que yo necesite, dentro que sean contratos básicos como contratos de alquiler, de contratos de financiamiento, contratos para constitución de sociedades, etc. Entonces, creo que el desafío es muy grande, creo que nuestro paradigma hay que cambiarlo rápidamente. Tribunales no es el único lugar en el que el abogado puede ser útil. Tribunales es uno de los lugares en el que uno puede ser útil, pero también existen miradas que las empresas necesitan en las cuales los abogados no estén contaminados con procesos, sino que también estén contaminados o, digamos, que puedan brindar soluciones a un mundo hiper complejo, muy complejo. El mundo de la tecnología es un mundo
que realmente requiera de una alta complejidad en materia de asesoramiento, que no es imposible, sino que simplemente hay que meterse, apostar y fundamentalmente crecer sin un ecosistema de abogados que lo empuje, sino que por mucha motivación personal. Así que eso es un poco lo que le quería comentar de nuestra experiencia en lo privado, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que todos los días surge una startup nueva, surge un grupo de personas que quiere desarrollar algún proyecto de innovación o que quiere desarrollar algún proyecto de propiedad intelectual que termina siendo innovador. Y eso es muy alentador porque eso habla muy bien de nuestra gente, habla muy bien de nuestro ecosistema y el rol del abogado es fundamental en todo este desarrollo. Nosotros vamos a ser los que vamos a darle el apalancamiento para que su desarrollo sea seguro y fundamentalmente para que su éxito esté protegido. Y no me refiero solamente a un éxito económico, sino también a un éxito respecto a la innovación, porque el copiar la inteligencia básicamente en materia de ingeniería es algo que se da comúnmente. Alemania tiene grandes problemas de robo de información, de robo de ideas, lo tiene Corea del Sur también, lo tiene China, lo tiene Estados Unidos. Si uno pretende entrar a Apple, se va a dar cuenta que es peor que pasar por el aeropuerto de Israel. O sea, tiene que dejar prácticamente hasta las zapatillas, porque el espionaje corporativo es también parte de este ecosistema en donde la innovación, las nuevas ideas, la visión de futuro, son todos valores que las empresas cuidan drásticamente. Bueno, eso es un poco lo que tengo para decir. Quedo abierto a cualquier consulta que me quieran hacer del ámbito privado, pero bueno, me parece que he tratado de ser lo más concreto posible en un mar de contenido que hay para poder hablar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Andrés. Muy claro el aporte y significativo. Le agradecemos. Muchas gracias, Fernando. Cualquier pregunta, cuando terminen los expositores, podemos dar paso. Ahí Viviana me va a ayudar después con las preguntas. Le damos paso a Gabriel. Bueno, muchas gracias. Yo voy a compartir con ustedes algunos conceptos de mi mirada desde la economía y cómo el rol del abogado o el derecho encaja dentro de este ecosistema. Después hablar un poco del porqué de una agencia de innovación en Mendoza y finalmente algunos conceptos sobre lo que veo sobre el futuro del derecho, de los abogados dentro de este marco, obviamente desde una mirada de no abogado. Lo primero, compartir con ustedes una idea que apareció hace ya varios años, de hecho era en mi etapa de formación, cuando empezó a aparecer el concepto de competitividad sistémica. Antes de eso se hablaba del concepto de competitividad más bien desde el lado de la empresa y cómo una empresa debía transformarse en más competitiva, es decir, ser capaz de poder competir en mercados, de crecer, de cómo hacía para ser más rentable, para poder alcanzar mejores niveles de productividad. Pero después se empezó a hablar de esto de competitividad sistémica y empezó a hablarse de la competitividad sistémica y la competitividad sistémica de las regiones. ¿Cómo hace una región, cómo hace un país para poder ser más competitivos a escala global y qué elementos tienen que tener en cuenta? Y ahí el concepto empezó a ampliarse mucho más allá de la economía. Aparecieron, por supuesto, los aspectos económico-financieros, pero también los aspectos institucionales, políticos, jurídicos, los aspectos que tienen que ver con las personas, con sus capacidades, con aspectos que tienen que ver con lo cultural, con lo antropológico, es decir, cómo hacía una sociedad, una región, un país para ser más competitivo. Apareció en aquellos tiempos, ustedes recordarán el famoso libro de Michael Porter sobre la ventaja competitiva de las naciones, pero hubo mucho desarrollo en la CEPAL, a mí me tocó de joven estudiar allí y ahí se profundizaba mucho en ese concepto. Pero lo interesante de esto es que se llegó a una conclusión de que en el mundo, además de competir empresas, compiten sistemas competitivos. Es decir,
nosotros como región somos un sistema competitivo que va mucho más allá de mi empresa o de mi profesión o de mi actividad como consultor o lo que fuera. Entonces, cuando uno está en un entorno competitivo amigable, en un entorno competitivo que me permite elevar el piso, para mí es mucho más fácil trabajar. Cuando, en cambio, mi entorno competitivo es, digamos, lo contrario de amigable, es hostil, yo tengo que arrancar desde un piso muy distinto, con lo cual tengo aumentos de costos, más dificultades para competir y menos posibilidades de insertarme en el mundo. Segundo concepto de la economía que es importante para mí transmitir hoy. Nosotros tenemos la idea del comercio en términos tradicionales y pensamos siempre en general en bienes finales. Nosotros pensamos en voy a una feria, llevo mi producto, lo ofrezco, pero no podemos dejar de mirar que más de las 2/3 partes y quizás hasta un poco más del comercio mundial es a través de cadenas globales de valor. ¿Qué son las cadenas globales de valor? Son cadenas productivas que tienen a lo largo de su proceso productivo, puede comenzar el proceso en un país y terminar después de un montón de pasos, pero muchos pasos en otro país. Ejemplo, el teléfono que utilizamos, el automóvil, el autobús, el avión en el que viajamos, el medicamento y hasta el vino que tomamos, porque el vino que tomamos acá en Mendoza, si bien es un vino de Mendoza, la botella puede ser de otro lugar, el tapón de otro lugar, la prensa con la que se trabaja en la bodega de otro lugar y así sucesivamente. Es decir, segundo concepto importante, competimos en entornos globales y la mayoría del comercio y mucho del comercio es de bienes intermedios, con lo cual es imposible salirse o no tener en cuenta esto que está ocurriendo. Y tercer punto, después de la pandemia o en la pospandemia, es parte que haya una reconfiguración de esas cadenas globales de valor donde a raíz de lo que ha pasado con el comercio se reconfiguren y aparezcan oportunidades de desarrollar más cadenas regionales de valor. Con este primer concepto, me parece que es interesante, entonces, entrar en por qué en Mendoza creamos una agencia. En Mendoza creamos una agencia de innovación, ciencia y tecnología, primero porque entendemos que es hoy fundamental apostar o que la región fortalezca su vínculo con la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es claramente el sector que más crece, pero no solamente como sector per se, sino que su diseminación en los sectores tradicionales, en los principales vectores de crecimiento de cualquier economía, hace que esa economía sea más competitiva. Es decir, este concepto de competitividad, en la medida que se incorpora la innovación y se incorpora la interacción del conocimiento científico tecnológico con la economía, es una economía que se vuelve mucho más robusta y que es una economía que tiene más chances de incorporarse, de insertarse en las cadenas globales de valor. Este concepto cambió totalmente el concepto tradicional de desarrollo en el que inclusive yo me formé hace muchos años y es clave entenderlo porque entonces entendemos por qué hace falta una agencia. Hace falta una agencia o hemos creado la agencia para potenciar el crecimiento de la economía del conocimiento y crear una sociedad del conocimiento, como muchas veces decimos, porque recordemos siempre que la sociedad es previa al mercado del Estado, es decir, el mercado y el Estado son instituciones que crea la sociedad. Y crear una sociedad del conocimiento tiene que ver con la economía, con la educación, con la cultura, con la antropología y con muchos factores. Dicho esto, la agencia, digamos, ¿qué arquitectura institucional pensamos? La agencia la hemos pensado como una red. ¿Por qué? Porque creemos que las respuestas a estas nuevas realidades tienen que ir no podemos ir con modelos mentales o con modelos tradicionales, organizacionales, no podemos ir con instituciones que tienen más que ver con entender la economía del pasado y que, por el contrario, un formato de red flexible donde la agencia es un entramado. Nosotros tenemos una conducción de la agencia donde está el CONICET, el INTA, el INTI, las universidades públicas y privadas, los empresarios y empresarias de
de distintos sectores, no solo de la economía de conocimiento, de la industria, de la agricultura, del agro, la Dirección General de Escuelas, porque es clave la educación junto con las universidades. Bueno, y con una dimensión territorial, con plataformas territoriales de gestión en toda la provincia, y con un trabajo de red donde la agencia justamente no busca ejecutar per se, sino que busca, al contrario, que los actores del ecosistema sean los que impulsan los proyectos. Entonces, en la medida que nosotros logramos que este entramado funcione mejor y que podamos trabajar en red, creemos que podemos dar más posibilidades de, como les decía antes, diseminar la economía del conocimiento, buscar mayor interacción entre lo público, lo privado y lo académico-científico, y que de verdad empecemos a, como se dice, a crear entornos de inteligencia cooperativa, que empecemos a crear entornos de fuerte, como decía, cooperación y de fuerte interacción entre los distintos actores. En la medida que seamos capaces de hacer eso, vamos a poder hacer, y esto es algo que lo hemos pensado mucho, cómo podemos nosotros lograr que un sistema subnacional, porque Mendoza no es una nación, Mendoza es un subsistema del sistema nacional, entonces cómo se puede desde la política internacional, de la economía internacional, cómo se logra que una región pueda tener un mayor dinamismo a pesar de ser un subsistema. Y en este sentido creemos que esto ayuda, después podemos retomarlo. Y la tercera parte de lo que quería compartir con usted entonces es, si uno tiene claro por dónde va el mundo, si uno mira los ejemplos de las regiones, a las regiones de los países y de regiones adentro de los países que han logrado una mejor inserción en la economía mundial. Y tercero, si uno piensa que muchas de esas regiones han creado este tipo de agencias que potencian de alguna manera estos procesos, entonces, ¿cuál es el rol del abogado? Que es lo que nos convoca. Bueno, lo primero es que, yo pensaba en algunas preguntas, digo, ¿qué debe hacer el abogado frente a situaciones que demandan soluciones que no siempre, que no las había pensado? Entonces, el abogado hoy tiene que prepararse para adaptarse a esta flexibilidad, a este cambio. Entonces, el abogado tiene que saber que el otro día leí un artículo muy interesante que recordaba a Peter Drucker y pensaba esto de, nosotros siempre decimos el futuro es incierto, sin embargo, conocemos mucho de lo que puede pasar en el futuro, porque las tendencias van marcándonos cómo va a ser el futuro. Entonces, primera cosa, el abogado tiene que prepararse para poder dar soluciones nuevas, novedosas, a realidades que son cambiantes y dinámicas. Segundo, en ese sentido, el derecho tiene que estar preparado para dar respuestas a ese entorno digital, a la revolución digital y a un mundo que va en constante innovación. Entonces, como en todas las profesiones, hoy yo tengo que ser capaz de pensar, y creo que Andrés, que me antecedió en la palabra, es alguien que piensa mucho eso, yo tengo que ya ir pensando cuál es el abogado del futuro, porque el abogado que soy hoy tiene que ir cambiando y adaptándose a las nuevas realidades, sobre todo teniendo en cuenta que la economía va para allá. Tercero, estamos en una universidad, en una facultad. Bueno, indudablemente también hay un gran desafío para las facultades de Derecho porque hay que hoy preparar abogados y abogadas para estos nuevos entornos y las herramientas que hoy le das en su formación claramente tienen que ser sobre todo herramientas que lo adaptan para la flexibilidad. Y en ese sentido, creo que hay que tener un doble juego. Primero, hay que impulsar y sustentar líneas de investigación que apoyen esto. O sea, mientras avanzamos en la docencia, la Facultad de Derecho de hoy y del futuro tiene que ir acompañando con líneas de investigación que acompañen este cambio. Proponiéndole también a los docentes de Derecho que tengan en cuenta estos retos. Es decir, hoy este tema de la innovación y del cambio no es un problema solo de una cátedra, sino que tiene que cruzar todos los departamentos de la facultad, las cátedras, los docentes y las docentes. O sea, tiene que ser hoy un marco conceptual que cruza toda una escuela, una facultad de Derecho. Definitivamente la innovación tecnológica exige una adaptación constante a las nuevas realidades y por eso las nuevas realidades no pueden esperar que el derecho se prepare. A ver,
cuando vos le exigís una respuesta, ya tiene que estar anticipadamente con perspectiva preparado para eso. Sobre todo entendiendo que lo que se van transformando son entornos culturales. Es decir, que hay un cambio cultural que yo tengo que ser capaz de seguir. ¿Cuáles son los temas? Bueno, los temas son muchos. Decían antes, nosotros dentro de este trabajo de red hemos formado un grupo de abogados que estamos empezando a reunirnos. Ahora hemos preparado ya junto con ellos un programa que vamos a desarrollar y varias cosas que vamos a hacer. Pero temas como derecho digital, innovación tecnológica, los problemas de privacidad, los temas de sociedades, antes hablaba Andrés algo de eso, cómo preparar, si yo me especializo en sociedades, cómo yo tengo que pensar en dar respuestas a las nuevas realidades. Porque si yo no me preparo para eso, lo que me va a pasar es como cuando estoy en una habitación o en una casa y tengo un montón de goteras y yo quiero ir tapando gotera por gotera. Bueno, lo que me va a pasar es que se me van a ir metiendo, el agua se me va a ir metiendo hasta que me quede inundado. Entonces me parece que es importante entender que si yo no entiendo esas realidades, y es lo que está pasando hoy, hay un montón de ejemplos, la realidad me pasa por encima. Entonces me parece que en ese sentido el tema de sociedades hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar de otra manera. Estamos también trabajando con, por ejemplo, con personas jurídicas acá en la provincia, los temas de ciberseguridad, patentes, temas de propiedad intelectual, protección de datos, hablaba de patentes antes. Bueno, me parece que hay un montón de temas que son los que hay que ir viendo desde el derecho. Ahí ustedes, tenemos, entre los tantos grupos de abogados que están hoy interactuando con nosotros, hasta tenemos algunas jóvenes abogadas que creo que están ahora participando de esto, que también ellas están pensando, y esto es lo que hay que pensar, cómo yo ya no puedo desde mi estudio jurídico estar aislado y dar respuestas solo, sino que tengo que interactuar con otros profesionales para dar respuestas de tipo multidisciplinario. Y esto es claramente otro de los cambios. Hoy ya cada vez me va a costar trabajar como abogado separado quizás de una mirada más multidisciplinaria. Entonces, para ir terminando o proponiendo temas, me parece que las nuevas realidades, el nuevo marco de relaciones laborales, lo que me pide la robótica con respecto al futuro, los temas de inteligencia artificial, cómo se va definiendo el marco de las decisiones en las relaciones jurídicas, qué regímenes de responsabilidad van a ser necesarios de aquí al futuro, cómo va a ser la convivencia, vos Andrés recién algo mencionaba, pero cómo va a ser la convivencia de las normas locales en un entorno global que a veces no conoce de fronteras físicas. Cuando vos decís, yo te restrinjo en esto, con determinada ley o norma, y cuando la realidad crea un montón de herramientas para poder salirme de eso. ¿Cómo voy a convivir yo con entornos jurídicos locales frente a realidades globales que son cada vez más potentes? Entonces, me parece que temas bueno, otros temas, protección de datos, en fin, me parece que como para concluir, está claro que si el derecho no cambia, digo, a veces hay discusiones, yo tengo muchas abogadas en mi familia y una hija que va a estudiar Derecho el año que viene, y hablamos mucho de esto ¿es una profesión vieja o no? O sea, ¿es viejo ser abogado o, al contrario, es hoy lo más importante que hay ser abogado? ¿Se acabó el ser abogado? ¿Vamos hacia otro escenario? Bueno, mi mirada es que claramente no cambia. O sea, son necesarios los abogados y las abogadas. Lo que cambia son las realidades. Entonces, me parece que en la medida que nos preparamos para ese futuro que ya llegó, y como decía yo antes, sabiendo que el futuro se puede anticipar, que no es que desconocemos todo el futuro porque las tendencias, las macrotendencias las tenemos, a mí me parece que no solamente que hoy necesitamos al abogado, de hecho, nosotros lo hemos convocado de entrada a trabajar con la agencia, sino que me parece que simplemente hay que tener en clara la agenda, los temas, por dónde vienen las cosas, y a partir de ahí, termino con esto, para mí trabajar fuertemente en lo jurídico es una manera de garantizar todo eso que yo les decía al principio de lo económico. No hay economía fuerte
sin instituciones fuertes. No hay economía fuerte sin sistema jurídico fuerte. Es imposible separarlos. Es parte de esto que yo les decía, de la mirada multidisciplinaria y de entornos complejos. Por eso me parece que los desafíos hacia adelante están bastante claros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muy clara la exposición. Seguro que van a haber preguntas respecto de lo que has dicho. Bueno, ahora le damos la palabra a Héctor Frega y a Elisa Colombo para que nos hagan sus aportes. Héctor. Sí, yo le voy al paso a la doctora, en primer lugar, por razones de agenda. Imagino que sería conveniente que arrancara ella. Sí, Elisa, si estás ya disponible. Sí, aquí estoy, por supuesto. Voy a tratar de quedarme lo más posible. Me habían dicho 5 minutos que hablara, pero los abogados yo sé que no pueden hablar 5 minutos. Así que bueno, están perdonados todos los oradores, pero no sabía que se podía hablar. Yo preparé algo muy cortito. Bueno, la verdad que mi formación es de física y de investigadora del CONICET y de investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas, pero así como ustedes y como Fidel, tengo también de una familia de abogados y escribanos y soy medio leguleya, así que siento mucho afín y sé de lo valioso que es esta profesión. Yo quiero tomar dos temas. Un tema es si hace falta hacer investigación en los campos del derecho. Para mí, las investigaciones en el campo del derecho son fundamentales y es muy importante fortalecer. Hay muchas facultades de derecho que tienen campos de investigación muy importantes y otros no tanto, ustedes saben, y ahí choco con lo primero, que son las asimetrías que tenemos. Me gustaría hablarles un poco de cuáles son, digamos, también en relación a esto, la realidad de las facultades de Derecho y de las universidades en cada una de nuestras provincias en la Argentina son muy diferentes. O sea, yo estoy pensando no solo en Mendoza, estoy pensando obviamente en todo el país, en las necesidades en que cuando hablamos de federalización, hablamos de acortar esas asimetrías. En un momento en que hablar de ciencia y tecnología, como lo han dicho tanto Andrés como Gabriel, hablar de ciencia y tecnología es algo que hoy nos pertenece a todos. Y no solo le pertenece al mundo científico, tecnológico, al que hace investigación, al que trabaja, sino que ya el conjunto de la sociedad, el conjunto de la gente pregunta, quiere saber. Y en esa relación donde pasamos de ese esquema que nos ayudó mucho y que fue muy valioso del triángulo de Sábato, a muchos modelos circulares, de cuadrados, en una ciencia y una tecnología que está inmersa en una sociedad con todas sus tensiones, en ese marco, los actores que juegan para facilitar esta apropiación de la nueva tecnología y diseñar también las tecnologías propias que son propias de nuestro país y que nos darían soberanía, pero también tecnologías que pueden ser propias de estados subnacionales como son las provincias e incluso temas que pueden ser de valor para un municipio, aunque no a un municipio dentro de una misma provincia. Ayer en una reunión que hubo donde se puso el plan de ciencia y tecnología, una persona que planteó que federalizar no es dividir en partes iguales, cosa que me sorprendió porque obviamente que federalizar no es dividir en partes iguales. Federalizar es conocer la realidad en cada lugar y sí buscar que podamos desarrollar lo más posible. Primero sí, achicar un poco las asimetrías entre el desarrollo del sistema científico, achicar las asimetrías en relación al país, al número a la población, a las capacidades, potencialidades y sobre todo a las necesidades y a la demanda concreta, factible que puede surgir de esa comunidad. Esta cuestión de ida y vuelta y de entender esta relación, me parece muy importante tener en cuenta cómo se requiere de muchos otros actores. Hoy, creo que los dos, sin tal vez decirlo con estas palabras, tanto Andrés como Gabriel, hablaron de todos estos actores. Actores que muchos de ellos son roles que pueden cumplir perfectamente un profesional abogado,
un investigador abogado, un becario, que tiene que ver con cómo se relaciona el mundo. Primero, identificar cuáles son las investigaciones que hacen falta realizar. Identificar qué campos requieren todavía de una atención, digamos como la mediación, qué necesidades hacen falta de formación y también de instrumentos científicos tecnológicos para hacer eso. Y además, así como un diseñador gráfico o un diseñador de arquitectura puede hacer desde acá, desde la Argentina, y trabajar en Japón o trabajar en cualquier otro lugar del mundo, como también lo han dicho tanto Andrés como Gabriel, esta internalización, de la misma manera, hoy por hoy, un abogado, un profesional del campo de la abogacía, del derecho, puede también trabajar e interactuar con otros, dentro de otros estados, dentro de otros grupos, y ser absolutamente proactivo y promover temas de interés que pueden ser transversales, digamos, desde el campo del derecho a otros campos. Y bueno, y ahí llegamos hoy por hoy tenemos dentro del campo de la ciencia y del desarrollo muchísimos campos en que el derecho requiere, obviamente, de un ayornamiento, pero que es necesario evaluar cómo son las interacciones las riquísimas interacciones y de multinivel, multidisciplinaria, multi de todo lo que se nos ocurra, en las cuales, en esas interacciones, el mundo del derecho, o sea, qué me corresponde, qué no, cómo lo miramos a toda esta problemática. Piensen ustedes en un equipo de trabajo en un área de ciencia y tecnología, como la que tienen en Mendoza, y bueno, acá está Gabriel, que está presidiendo la agencia, una de las agencias para mí más creativas que hay en el país, porque es una agencia que aprovecha lo que existe en el ecosistema científico-tecnológico y no crea más, digamos, estructuras que se solapen o se superpongan, sino que aprovecha lo que hay. Y si va a un derecho internacional o temas que tienen que ver con cooperación internacional, busca todos los grupos que hacen eso, y así con cualquier otro tema. O sea, está como... y en ese sentido a mí me parece que, les quiero decir, el derecho está en todo lo que hacemos, absolutamente en todo lo que hacemos. No hay nada, no hay ninguna... nosotros, por decir, desde el área que yo estoy, que es estoy en la subsecretaría de Federalización de la Ciencia, una convocatoria, queremos hacer una convocatoria de proyectos. ¿Cuál es el tipo de proyectos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Cómo se hace? ¿Quién participa? ¿Quién sabe? Héctor Frega, que está en la subsecretaría, que lo sabe, el que sabe, que tiene elementos de muchos campos también para poder interpretar la complejidad de las relaciones. Bueno, creo que en el campo del derecho, en el campo de la federalización de la ciencia, el derecho podría aportar, y todos los abogados y los estudiantes jóvenes podrían aportar, digamos, caminos, y pensar y analizar cuáles serían las formas más creativas, diferentes, de ir achicando esas asimetrías que requieren, obviamente, financiación, que requieren, obviamente, continuidad de política, que requieren leyes como la de la economía del conocimiento, la financiación del sistema científico, etcétera, pero sobre todo requieren de recursos humanos, de gente joven, nueva, que esté inmersa en estos nuevos desafíos que nos trae la ciencia y la tecnología, que son desafíos para achicar las asimetrías, que son desafíos para mejorar la vida de la, para mejorar la calidad de vida de la gente, y que, bueno, que son desafíos para mejorar, obviamente, todo lo que es el ecosistema socioproductivo de una sociedad. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería traer a la reflexión, y cada vez que pienso cualquiera de los temas en los que encaramos y que queremos hacer, se requiere, en cualquier campo en el que estemos, se requiere gente que tenga la formación de un abogado, que también, obviamente, como todas las cosas, hay que tenerlo en revisión permanentemente, como la de los médicos, un ingeniero, como todas las profesiones que requieren un ayornamiento permanente a la demanda, que en este caso a la demanda de esta cultura científica tecnológica que ya salió de los claustros, que salió del CONICET, que salió del INTA, para instalarse en el conjunto de la sociedad. Muchas gracias por invitar.
Nada más. Gracias. Muy claro la exposición. Héctor, cuando quieras. Muy bien. Bueno, por supuesto, desde ya no cabe menos que agradecer a la Facultad de Derecho, a la Universidad Nacional de Cuyo, por esta oportunidad de compartir algunas ideas y de participar con este panel tan distinguido en un tema que realmente nos hace muchos años nos inquieta. Justamente aquí se han dicho, bueno, se han visto muchas aristas de la temática del derecho y la ciencia y la tecnología, muchos aspectos. La verdad que esto abre la posibilidad de muchos debates y de muchas participaciones. En el origen de esta propuesta que le hicimos en su momento a Roque, era justamente un tema que ahora nos trajo el doctor Pérez Díaz, y bueno, ahora Elisa también vuelve a mencionar, que es la vacancia de profesionales del derecho en distintas áreas que son centrales. Yo recuerdo cuando entré al MINCIT en el 95, al Fondo Tecnológico Argentino, había en ese espacio, éramos 2 abogados que nos formábamos, como decía el doctor Pérez Díaz, sobre la marcha, ¿no es cierto? Donde teníamos que manejar temas que realmente, calculen que cuando yo entré alguna vez a trabajar en estos temas, yo apenas sabía lo que era ciencia y la tecnología, ¿sí? Entonces, uno tiene que aprender sobre la marcha. Y ahí todavía había que tener una actitud proactiva, habría que diseñar líneas de financiamiento que tenían por objeto incentivar la inversión tecnológica en Argentina. O sea, que la empresa privada, hablo del FONTAC, invierta en Argentina. Que entienda que es negocio invertir en Argentina antes de comprar la tecnología agregada, como valor agregado del producto que importaba, sino en cambio apostar a esto. Y no con la idea de financiar todos los emprendimientos científicos de todas las empresas argentinas, sino en el marco de lo que en su momento pero hoy ya no tiene la misma impronta, la ley 23877, que generaba estos dos instrumentos. Por un lado, la unidad de vinculación tecnológica en un esquema de los 90, que hoy superado en muchos sentidos, pero en la década del 90 como un mecanismo de articulación al que también se hizo referencia entre lo público y lo privado. Porque de nuevo, traigo este tema, la articulación entre lo público y lo privado. Son 2 aspectos de una misma realidad. Y como habló también Gabriel, el ecosistema y mi entorno también me condiciona, favorable o desfavorablemente, en un país asimétrico, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando nos teníamos nosotros que sentarnos a pensar esto, lo hacíamos desde la precariedad en nuestro medio y de nuestros conocimientos. Si hoy vamos al ministerio, nos vamos a encontrar que en vez de 2 abogados de ese entonces, somos 20, no sé, un número semejante. Pero si proyectamos eso a todos los campos que a partir de justamente la impronta de la industria y a su vez del Estado acompañando estos procesos de avance tecnológico, se han generado, incubadoras, parques, polos, ¿sí? Agencias. ¿Cuántos son las universidades? Las universidades en los años 90 no tenían tenían áreas de extensión universitaria. Nosotros del Ministerio de Educación, en un programa que se llamó Vinculación Tecnológica de las Universidades, salíamos a explicar la necesidad de cubrir un área de interfaz en el marco de la ley 2387 que se acababa de crear, que era necesario articular entre la oferta y la demanda tecnológica, y que la universidad estaba llamada a ser realmente un líder en esta temática. En esta Universidad de Cuyo estuve en el año 95 en una jornada de extensión sobre estos temas. Recuerdo, 95-96, tengo por ahí las fotos todavía. Trabajábamos entonces sobre esta cultura de la innovación con varios instrumentos, con la creación de la agencia que va a separar fondos de financiamiento del CONICET y va a separar la producción del conocimiento del financiamiento, con algunas resistencias porque todavía estábamos en ese momento en la idea ya totalmente superada por la literatura, de que apostando a más doctores, más conocimiento iban a producir y más iba a derramar, ¿no es cierto?, en innovación, investigación y desarrollo y finalmente en innovación en el mercado. Cosa que ya para esas épocas la literatura misma decía no alcanza. Decía entonces que esa vacancia de la que estamos hablando y ese crecimiento del Estado con modelos nuevos de intervención en promocionar esta cultura de la innovación, de ajustarse a esta sociedad global del conocimiento, de ser proactivo hasta una economía del conocimiento. Hablamos de economía del conocimiento, pero bueno, economía del conocimiento
la tenemos que entender como un sistema donde justamente esta economía se basa en conocimiento científico y tecnológico, no es un elemento más, sino se basa en. Nosotros vamos hacia eso. Pero en un mundo, de nuevo, globalizado, donde el conocimiento es un valor intangible central. Entonces, en realidad, el origen de la vocación nuestra inicial era concientizar a nuestros jóvenes abogados o estudiantes de Derecho, felicitarlos por esta decisión de elegir esta maravillosa carrera, y a su vez invitarlos a pensar que no solo podíamos ser los abogados tradicionales de siempre en los modelos de intervención como integrantes del Poder Judicial, como asesores de empresa, como miembros del sistema administrativo del Estado, inclusive colaborando con la legislación en todos los niveles, sino también, y aún esos abogados que siguieran en esa línea hoy, por supuesto que deben proveerse y participar y aprovecharse de todas las herramientas informáticas disponibles. El abogado ya tradicional ya no usa papel, por supuesto, ya no ha dejado el papel, pasó de la firma hológrafa al token, sí, esto lo sabemos. Pero después hay un segundo grado en esta mirada, una segunda posicionamiento posible, y es al que se refería el doctor Andrés Pérez Díaz cuando contaba que el abogado hoy debe asesorar en campos donde no tenemos ni siquiera cantidad de equipos para hacer la consulta, o sea, lo solucionamos en nuestro equipo y cuidamos a nuestros colaboradores, porque formar un especialista en esto es realmente un tema. Pues esa vacancia es muy clara y la tenemos. Y la facultad, la universidad son, el lugar adecuado para arrancar en un nuevo paradigma que apunte a esto. Pero además, y esto lo planteó la doctora Colombo, nosotros nos vimos también en la situación de tener que pensar muchas veces en un abogado que no solo está dentro del marco de la currícula tradicional, adaptado o no a las nuevas tecnologías, sino también un abogado gerenciador, un abogado que entra a competir en el mercado con otras disciplinas, liderando una incubadora, ¿sí? O trabajando en el área de I+D de una incubadora, pero no solamente haciendo contratos o asesorando sobre un negocio que tiene vinculación con una startup o un programa de emprendedores, no, incluso gerenciando, con un liderazgo distinto. Esta demanda también está, y los profesionales del derecho estamos formados para atenderla y competir con otros profesionales, y competir, digo, en el buen sentido, ¿no? O sea, participar en el mercado laboral en una actitud, por supuesto, colaborativa, abierta y proactividad. Estas condiciones de proactividad que las tenemos en el ejercicio profesional, las podemos también tener en términos de gerenciamiento. Así que bueno, nomás yo quería transmitir por último que estamos con un Estado que tiene mucha intervención hoy en esta proactividad. También se mencionó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley Marco de Ciencia y Tecnología, la 25467, se trabajó, se sancionó en el año 2001, una época bastante compleja, en el 2001. Hoy estamos trabajando en línea con el área específica del Ministerio, colaborando simplemente con ellos desde nuestro lugar, en la elaboración del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología? Justamente planificar la ciencia y la tecnología orientada a objetivos concretos de desarrollo, ¿sí? Distintos niveles. Algunos tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas, con temas locales, regionales, y otros, en cambio, son de temas centrales que tienen un alcance nacional. Temas energéticos, tecnologías limpias, temas que son infraestructura. Porque, de nuevo, la ciencia y la tecnología, no lo dijimos, pero todos lo sabemos, es absolutamente transversal a todas las áreas sustantivas. Sirve a las áreas sustantivas desde el Estado. O sea, la ciencia, una política científica desgajada de la política de salud, de educación, no se puede pensar, ¿sí? No podemos hacer ciencia en otro nivel, en otro andarivel, cuando el país tiene una demanda tecnológica concreta. Entonces, de nuevo, son muchos temas, muchas aristas para analizar.
En realidad nuestro enfoque básico apuntaba a este mensaje de que estamos en condiciones los estudiantes de Derecho, futuros abogados y los abogados, de entrar en estos campos, y es necesario que lo hagamos. Está el espacio, hay presente y hay un futuro que está asociado al desarrollo científico y tecnológico, que es imparable, ¿no? No más, no quiero extenderme, ya usé bastante de mi tiempo, pero efectivamente, abierto el debate en estos temas, son muchas las aristas a considerar, y he terminado. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Héctor, por las palabras. Seguro que van a haber preguntas al final del conversatorio. Bueno, me toca hacer un poco el cierre como local, como miembro de la Facultad de Derecho, tratando, bueno, de aportar un poco cuál es la visión desde la facultad, ¿no? Un poco la visión que tiene la academia en este conversatorio, que es con estas 3 palabras troncales, ¿no? Derecho, ciencia y tecnología. Está claro que, si hacemos un pequeño raconto de todo lo que se ha hablado, no cabe la menor duda de que ni la universidad ni las unidades académicas pueden ser ajenas a estos temas, sino al contrario. Tienen que ser protagonistas y tienen que tratar de promover la agenda o instalar estos temas. Ahora bien, hoy por hoy la academia es un tema que venimos trabajando bastante, de ver cómo podemos instalar o trabajar en esta promoción, tanto científica, tecnológica, como la innovación. Pensando un poco cuál sería un poco lo que veníamos planteando desde ciencia y técnica o desde la investigación, puedo decir que habrían 2 grandes ámbitos o 2 grandes políticas que llevaría a cabo la universidad, ¿no? En primer lugar, seguir apostando a lo que es extensión y vinculación. Esto implicaría fundamentalmente lo siguiente. Primero, seguir trabajando en las alianzas estratégicas, es decir, tener una vinculación efectiva y real con el medio. Por eso lo que decía muy bien Gabriel, esto de la agencia, hoy por hoy la universidad, además de ser un socio estratégico de esa agencia, también lo tiene que hacer con otras instituciones, otras universidades del mundo y del sector, ¿no? Esto también nos va a facilitar, además de la alianza estratégica, empezar a naturalizar el tema de la internacionalización universitaria, de tal manera que la transferencia en ciencia, tecnología e innovación sea efectivamente real, ¿no? Entonces, ahí creo que logramos 2 grandes estrategias. Alianzas y después lograr de a poco naturalizar la internacionalización. Ahora bien, la segunda política que llevamos a cabo en la facultad es seguir apostando a la investigación y a la docencia. En este sentido, está claro que la universidad tiene que seguir promoviendo investigaciones, como bien también decían muchos los expositores, investigaciones que sean, primero, de carácter colaborativo, y también tratando de instalar o de promover este tipo de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Tratar también de seguir incentivando este tipo de encuentros, es decir, ser promotor también de encuentros, seminarios, conversatorios, para mantener una cierta vitalidad o agenda de estos temas. Ahora bien, tanto esta política en extensión como en investigación, creemos que tiene que cumplir 4 objetivos. Son muchos más, pero creemos que podemos focalizarlo en 4 grandes objetivos. En primer lugar, tratar de romper esta falsa dialéctica, que también se ha dicho esta tarde, entre ciencia y tecnología, o entre humanidades y tecnología, que muchas veces se instala o pareciera que hay una cierta confrontación entre las ciencias humanas y la tecnología. Creo que la universidad en eso tiene que ser muy clara y tiene que promover mucho más este encuentro. Primero porque no hay dialéctica, sino que al contrario, este avance tecnológico y la innovación tecnológica implica que sigamos apostando a las ciencias que nos dan el juicio crítico o la capacidad de afrontar este avance tecnológico. Es decir, seguir apostando a pensar y reflexionar todavía en este avance tecnológico. El segundo objetivo es apostar a la ciencia, a la innovación y a la tecnología como uno de los grandes pilares de la calidad educativa. Es decir, uno de los mayores estándares que tenemos hoy por hoy como educación superior, ya está instalado estos temas. Hoy por hoy la calidad educativa no puede pasar por otros ámbitos sin tener incorporados estos temas que van a ser transversales de la calidad educativa. Tercer objetivo, también, que también lo han dicho, es redefinir las líneas prioritarias de investigación. Hoy por hoy tenemos que pensar qué líneas prioritarias de investigación tenemos que plantear como universidad y como facultad.
Hoy por hoy no podemos seguir pensando hacia adentro, sino tenemos que empezar esta vinculación con el medio. Por eso esta naturalidad o esta naturalización de la internacionalización y del vínculo me parece que es muy importante como línea prioritaria. Esto implica, indudablemente, definir qué líneas prioritarias como universidad y también qué líneas prioritarias como facultad. Porque de esta manera podemos incorporar estas tres líneas que venimos planteando. Y por último, creemos que también la universidad tiene que ser una usina de pensamiento, generar justamente estos marcos de pensamiento y tratar de promover también, como bien decía Héctor, los nuevos perfiles del egresado. Hoy por hoy no solo hay una vacancia en estos temas, sino también hay un nuevo paradigma para entender la abogacía. Hoy ya no podemos pensar en el abogado litigante, en el abogado pleitista, sino está claro que hemos avanzado en los perfiles de egresado. Hoy tenemos que hablar del abogado mediador, del abogado investigador, del abogado consultor, del abogado especialista en este tipo de medidas. Esto creo que es un avance notable que no solo hace cambiar la mentalidad del abogado, como bien decía Andrés, con todo lo que tenemos que generar o tener de insumos nuevamente, sino también empezar a entender la abogacía desde otro lugar, desde otra lógica, vinculada con el medio y también con una apertura mucho más grande. Por eso, para terminar y dar la palabra a todos los expositores, creo que tenemos que empezar a generar o empezar a entender la universidad no solo como una usina de pensamiento, sino también como un promotor y un colaborador de políticas públicas, donde la innovación y la tecnología sean parte de la agenda. Así que bueno, como Facultad de Derecho les agradecemos enormemente, así que Viviana, dejamos abiertas las preguntas del público para todos los expositores. Sí, muchas gracias, Fernando. Muy clara la exposición y muy cierta. Ahí en el chat acabo de escribir, pero lo repito por este medio, que quienes deseen hacer preguntas a los expositores, podemos hacerlo levantando la mano, si desean habilitar cámara y micrófono, o por medio del chat y nosotros las leemos. Me parece que ha sido muy clara las exposiciones. Viviana, si te parece, podemos pedirle a alguno de los expositores que quiera ampliar. Ahí Luis levanta la mano, pero también tenemos la posibilidad de tener los expositores si quieren aclarar o ampliar alguna temática que han abordado, ¿sí? Le damos la palabra entonces a Luis. Buenas tardes. Buenas tardes a los expositores. Bueno, en realidad han sido bastante claros sin duda, pero el tema es tan amplio. Yo fui alumno del profesor Andrés Pérez Díaz en informática. Pero le quiero hacer una pregunta en general a cada uno de los expositores y me la puedan responder. O por lo menos su opinión al respecto. Es verdad que la ciencia y la tecnología ha avanzado, la verdad que a unos niveles altísimos en poco tiempo, por lo que veo. Y es verdad, como dicen ustedes, que tiene que ser transversal a todas las materias en la facultad. Pero a mí lo que me preocupa, o lo que quisiera saber, es ustedes cuando hablan de esta tecnología, de este avance, ¿hacia dónde piensan que va apuntado? Digo, o sea, ¿apunta a una eficiencia económica? ¿Apunta a una eficiencia, no sé, más pro del medio ambiente? Digo, ¿o apunta a un avance humano como qué sé yo, como sociedad? Esa es mi duda. ¿Está bien? Digo, quisiera la opinión de cada expositor, si puede ser. Yo no tengo problema en empezar, si quieren. Dale, Gabriel. Me parece sumamente interesante e importante y clave la pregunta. De hecho, nosotros, termino de contar, la agencia se votó el año pasado, prácticamente fue por consenso de todas las fuerzas políticas en la legislatura. Arrancamos a trabajar en febrero y estamos por presentar en unos días más el plan estratégico. Y uno de los ejes que hemos puesto es el de la inclusión.
La inclusión, primero en términos de género, porque sabemos que inclusive, como hay muchos informes que lo demuestran, que aún en el sector de la economía del conocimiento, que es la innovación y lo nuevo, no hay inclusión de género y la mujer o los no varones tienen una perspectiva de inserción menor. En términos también etarios, porque nosotros siempre corremos el riesgo de armar organizaciones de institucionalidad que deja fuera a los jóvenes y a las jóvenes, y en ese sentido es importante tener líneas de trabajo para todos los grupos etarios en términos territoriales, porque también corremos el riesgo, en nuestro caso, de armar una agencia para el Gran Mendoza, como pasa muchas veces, que nosotros nos quejamos del porteñismo o del ambismo, como se dice ahora, pero nosotros a veces hacemos lo mismo de Gran Mendoza con respecto al resto de la provincia. Entonces, me parece muy importante porque yo creo que la brecha, la tecnología puede llevarnos a sociedades. Ustedes saben que desde hace décadas se habla del tema de las sociedades duales, ¿no? De la gran brecha, de los países que tienen estas enormes brechas, disparidades sociales entre ricos y pobres. Entonces, me parece que es muy importante, digo, el cambio. Esto puede llevar, dependiendo de las políticas públicas y cómo encaren los países, esto puede llevar a ampliar la brecha social, como decía antes, en términos sociales, en términos territoriales, en términos de género. O sea, este cambio puede llevar a ampliar las brechas o achicarlas. Y por eso yo creo que las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación tienen que incorporar en su agenda la inclusión. Y además tenemos que tener herramientas y políticas y estrategias, incluyendo la vinculación con el sistema educativo y el sistema económico, economía y educación esencialmente, para garantizar que haya políticas de inclusión. Así que yo creo que es muy pertinente el comentario y me parece que en las políticas públicas la inclusión tiene que estar incluida. Elisa. Sí, yo también por el lado que plantea Gabriel, yo quiero señalar que nosotros estamos viviendo una época en que herramientas como la biotecnología, la bioeconomía, todo lo que sea, por ejemplo, todo lo que sea el aporte de conocimiento para la resolución de problemas, tema alimento, tema salud, tema ambiental. Tenemos, digamos, hay agroindustria, ¿no? O sea, tenemos en la Argentina, y tenemos en la provincia de Mendoza y en la Argentina, en muchas provincias, tenemos capacidad instalada altísima, altísima, para mejorar la calidad de vida, no solo de la gente de nuestro país, sino también de la cantidad grandísima de sectores que se van incorporando, nuevos, digamos, exigencias que tenemos para aumentar la producción de alimentos, existencias para mejorar la agroindustria sin modificar, sin atacarlo al ambiente. En ese sentido, creo que la ciencia y la tecnología pueden jugar un rol fundamental en la calidad de vida. Y pueden jugar un rol fundamental también en el achicamiento de las asimetrías que tenemos en nuestro país. Que lugares, que desarrollos que podamos impulsar en lugares, no solo pensando en otras provincias, en una misma provincia, en distintos sectores dentro de la misma provincia. La vez pasada el representante de Córdoba en COFECIT planteaba cómo, bueno, dentro de Córdoba, que uno siempre lo piensa, que dentro del sistema científico es una provincia con un desarrollo muy importante, también es cierto que tiene zonas que requieren de una atención particular, en la cual la ciencia y la tecnología pueden ayudar a mejorar la productividad, la calidad de vida, el arraigo de las personas ahí, etc. O sea que si nosotros pensamos
hoy en el rol de la ciencia y la tecnología en relación a las vacunas, la respuesta es una. O sea, la ciencia y la tecnología requiere de nosotros, requiere de la ciencia y la tecnología pueden ser un gran aporte. Y en esa definición de políticas públicas y en esa apropiación y relación del desarrollo tecnológico con su incorporación a la resolución de problemas, el profesional abogado puede jugar un rol muy, muy valioso, porque está en juego permanentemente las relaciones contractuales, o sea, cómo es el contrato que hacemos, cómo son los derechos de cada una de las partes, cómo interactuamos nosotros con nación dentro de nuestro rol de provincia y dentro del rol de provincia todavía los municipios, etcétera. Y también internacionalmente, cómo salimos al mundo exterior, cómo podemos ganar mercados a partir de nuestra tecnología, ¿no? Yo creo que el rol de los abogados justamente en relación a esta pregunta, puede ser muy importante. Bueno, piensen en el tema de la propiedad intelectual de todos estos desarrollos que van surgiendo. Así que, bueno, me parece que la respuesta es una y está en la dirección del aprovechamiento, el aprovechamiento por parte de las comunidades de hombres y mujeres en aprovecharla en el sentido que la sociedad demanda. Muchas gracias, Elisa. Ha sido un placer escucharla. No sé si alguno de los disertantes, no sé si Andrés quería aportar. Doy mi opinión brevemente. Vos sabés que en este poco tiempo que estuve en Estados Unidos, en Stanford, sí se hace un experimento muy interesante, que es que dentro de la currícula los abogados tienen la obligación de vincularse con otros ámbitos de la ciencia en un laboratorio. Entonces, muchas veces juntan a un médico, a una persona en física, a un abogado, y le dicen, bueno, tienen que desarrollar algo. Y obviamente el abogado siempre termina siendo un instrumento, una herramienta para poner frenos, para decir esto está bien, esto está mal, esto no está regulado, pero éticamente considero que podemos llegar hasta acá. De ese laboratorio, por ejemplo, salió el reloj de Apple, en donde claramente un científico no tenía las herramientas sin la tecnología para poder llegar desde un teléfono a poder medir pulsaciones, ritmo cardíaco, etc. Ese desarrollo en la calidad de vida que hoy podemos llegar a tener midiéndolo desde un teléfono, desde un reloj, claramente interviene un abogado que dice, esta información la podemos tomar, esta información la empresa no la puede tomar, esta información se puede perfilar, esta información no se puede perfilar. Lo mismo pasa con los autos autopilot. Hoy en día tenemos a Tesla que tiene prácticamente 1 de cada 5 autos autopilot. Eso significa que se autoconducen solos y tienen predicción en base a inteligencia artificial. Y esa predicción es muy importante que el abogado pueda ponerle límites al crecimiento de la ciencia por fundamentalmente entender que puede generar un perjuicio social, puede generar un daño en rama si el sensor no funciona. Imaginemos un auto a 100 kilómetros por hora donde se bloquea el sensor, porque es una máquina, y automáticamente puede generar un accidente en cascada. Entonces, en estos laboratorios se puede ver claramente cómo el rol del abogado, en su lógica, en su ideología y filosofía, puede aportarle un ingrediente importante al desarrollo de la ciencia. Como también están los abogados que piensan cómo la tecnología puede penetrar en lugares para hacer daño. Sin ir más lejos, hoy está en jaque la tributación a nivel internacional. La tecnología y los abogados que inteligentemente piensan para no pagar impuestos ha puesto en jaque la tributación de la economía digital. Hoy tenemos a Netflix en Argentina prestando servicios y no paga impuestos en la Argentina. Y tiene más de 3 millones de usuarios. Hoy tenemos a Spotify con 7 millones de usuarios en la Argentina y no paga impuestos a las ganancias. Y el impuesto que tenemos que pagar lo pagamos nosotros como contribuyente, que es un IVA.
que nos viene en la tarjeta de crédito como un adicional. Entonces, no quiere decir que está mal lo que hace Spotify. Simplemente quiero decir que hoy en día el rol del abogado puede estar para mejorar nuestra calidad de vida, el rol del abogado puede estar para aprovechar un negocio, y sin duda, por algo, estas compañías son las más rentables del mundo, porque aprovechan estos grandes retrocesos que tenemos para poder entender los avances de la tecnología. La tributación internacional está en jaque hoy en día. La OCDE o la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es la que hace 10 años está tratando de ver cómo hace para regular Uber y todavía no lo puede regular. Todavía no puede entender ni puede encontrar una fórmula para que Uber tribute a nivel mundial. No puede encontrar una fórmula para que Airbnb tribute a nivel mundial. El gobierno de New York no puede resolver todavía cómo apagar básicamente el desarrollo que ha tenido Airbnb en New York. Tuve la oportunidad de estar en el departamento de Airbnb, tiene 500 abogados. O sea, es más grande el departamento de Airbnb de abogados que el mayor estudio jurídico de Argentina, porque tienen temas regulatorios. Pero es tan grande el ingreso que tiene que puede soportar hasta 5.000 abogados. Entonces, digo, la tecnología está para mejorar nuestra calidad de vida, también está para hoy en día aprovechar muchos grises que tenemos legalmente y muchos falta o lagunas de regulación que tenemos. Sin duda, estamos en pleno proceso de transformación, en pleno proceso de aportar nuestras ideas a cómo va a cambiar el mundo. Dependerá de nuestro nivel ético y de lo que nosotros creamos que va a ser el futuro, aportar nuestro granito de arena. En Argentina tuvimos un ejemplo de clonación de caballos a través de Adolfo Cambiaso, que tuvo una yegua, 19 años, la mejor yegua del Abierto Palermo del mundo, del Abierto Palermo de polo. Adolfo Cambiaso es el Maradona del polo. Y dijo un día, voy a clonar a la cuartetera, a mi caballo. Llamó a un veterinario, buscó un científico, hizo la fecundación in vitro del animal y hoy tiene 10 cuarteteras jugando el Abierto de Palermo. Es ético, es legal, lo facilitó la ciencia, lo facilitó la tecnología. Bien, ese experimento de laboratorio hace 20 años, 30 años no era posible. Bueno, son los límites los que tendremos que marcar nosotros si estamos en un equipo legal, decir, esto se puede hacer o esto no. Esto está dañando el derecho de otro o no. Lo que sí es importante es que el avance de tecnología no lo podemos negar. Bien, y lo que también tenemos que entender es tener cultura para el uso de la tecnología. Cuando nosotros usamos Instagram, tenemos que tener muy claro que todas las fotos que sacamos no son nuestras, son de Instagram. Toda nuestra información es de ellos. Todo lo que pasamos por WhatsApp es de una compañía y no es nuestro. Somos los autores intelectuales de esa información, pero no somos los explotadores económicos de esa información. Entonces, si no entendemos eso, estamos contribuyendo a un ecosistema del cual yo soy fanático, y lo estoy diciendo, pero quiero aclarar que estamos alimentando un ecosistema económico en donde se benefician pocas empresas. ¿Bien? Entonces, somos el arquitecto del futuro del mundo. Somos los arquitectos de ver hasta dónde llega la privacidad, hasta dónde vienen los derechos del otro. Se está modificando el mundo. Y el que no lo quiera ver, no lo vea. Hoy tenemos un país en donde el Bitcoin es moneda de curso legal. ¿Bien? Entonces digo, está cambiando la moneda, está cambiando la forma de relacionarnos, está cambiando la forma de desarrollarnos, está cambiando la forma de todo. Ya no somos Roma. Ya el derecho romano está buenísimo para que lo entendamos como bases, pero ya somos otra cosa. Y en Argentina tenemos un retraso histórico para que lleguen los cambios. Entonces tenemos que achicar para tener una calidad de profesionales que siempre digo, nosotros estamos entrenados para arreglar autos que son Renault 12, pero el mundo desarrollado está entrenando abogados o está entrenando mecánicos para autos eléctricos. Son los dos autos, nos llevan de un lugar a otro. Son exactamente lo mismo, pero internamente su configuración, su forma de pensar, su combustión, su forma de trasladarse es absolutamente distinta. Si no lo entendemos, vamos a ser profesionales obsoletos y vamos a terminar en tribunales, ¿bien?, siguiendo y aportando una burocracia en donde el único bobo que está pagando todo esto es el Estado. No puede ser que todavía no tengamos un expediente digital. Eso habla de nuestro retraso cultural y de nuestra forma de entender una nueva sociedad.
Entonces digo, podemos tener un expediente digital, podemos ser abogados mucho más expeditivos, nos terminamos convirtiendo en abogados donde nuestro abogado está en el lobby que tenemos con un juez, cuando nuestro valor agregado tiene que estar en nuestra capacidad intelectual. Entonces, tenemos sistemas para medir transparencia, tenemos sistemas para medir nuestra firma, tenemos sistemas para mejorar procesos y sin embargo no los aprovechamos. Entonces, la tecnología está para todo. Lo importante es que tengamos la capacidad cultural suficiente para generar una arquitectura bien de futuro. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Andrés. La verdad que sí, que todo lo que nos planteamos, justamente ahora no sé si tiene mucho que ver al caso, pero la utilización también, tanto para los fines, bueno, en este caso de Polo, pero también para Afganistán, que últimamente han utilizado los datos biométricos de todas las personas en su propia contra, y los tienen totalmente controlados y vigilados, y bueno, es un tema súper complejo y hay que ver hasta dónde es ético. Había también en el chat un aporte de Romina Estudillo, que decía que también es interesante el enlace con el derecho ambiental respecto a los residuos que deja el uso y el avance de la tecnología, no solo en el derecho, sino también en todos los aspectos de la vida. Coincido total y absolutamente. No sé si con respecto a este comentario alguno de los disertantes quiere hacer algún aporte. Y totalmente, como dice también en el chat María Carranza, lo más complejo es que el mundo no nos está esperando, el salto es más difícil para países como nosotros. También, la verdad que ha sido una jornada de reflexión. No queremos robarle más tiempo, agradecemos enormemente la predisposición y haber compartido esta charla con nosotros, que nos ha enriquecido un montón, y desde la Facultad de Derecho siempre van a estar las puertas abiertas para poder discutir estos temas. Y bueno, sin más, si no hay ninguna otra pregunta, queremos agradecerles nuevamente y bueno, no sé, Fernando, si querés aportar. No, solamente desde la Facultad de Derecho agradecer, bueno, a Andrés, a Héctor, a Elisa, a Gabriel, la predisposición y bueno, seguir apostando un poco a este tipo de conversatorios para seguir instalando los temas y bueno, seguir analizándolos, ¿no? Así que bueno, agradecerles a ellos y a todo el mundo, todo el público que ha dado hoy presencia para seguir charlando, ¿no? Así que bueno, agradecer nada más. Exacto, a la gran convocatoria que han tenido los increíbles disertantes. Así que, bueno, en el chat hay muchas felicitaciones y comentan que ha sido muy interesante, así que damos por finalizado el conversatorio. Les agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado y, bueno, nos encontramos en próximos encuentros. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.